El carpintero mendigo construyó una rampa para un discapacitado. 2 días después, su vida cambió. El calor de las 9 de la mañana ya golpeaba sin piedad sobre el mercado de la Merced en Ciudad de México, cuando Arturo Navarro despertó en el pequeño cuarto de azotea que rentaba por 1,000 pesos semanales en un edificio destartalado de la calle Anaya. A sus 42 años, las manos callosas y marcadas por 21 años trabajando la madera, contaban la historia de un maestro carpintero que había visto mejores días. Sus ojos cansados reflejaban el agotamiento de un hombre que llevaba 5 meses sin trabajo estable, sobreviviendo de reparaciones ocasionales que conseguía ofreciendo sus servicios en las calles del centro. La carpintería Maderas Nobles del Sur, donde había trabajado durante 8 años, había cerrado definitivamente después de que el dueño se declaró en bancarrota, incapaz de competir con las importaciones baratas que inundaron el mercado mexicano. Arturo se levantó despacio, sintiéndose más viejo de lo que sus años indicaban, y revisó su vieja caja de herramientas Stanley, que había comprado hace 15 años, pero que mantenía en condiciones impecables. Cada herramienta ocupaba su lugar exacto: el formón de 3/4 de pulgada afilado como bisturí, la escuadra de carpintero que nunca había fallado en 20 años, el nivel de burbuja que había salvado innumerables trabajos de desastre, y su cepillo manual favorito con la cuchilla que él mismo afilaba religiosamente cada semana. Esa mañana no tenía ninguna cita confirmada, solo la esperanza de encontrar algún trabajo menor caminando por las colonias cercanas, ofreciendo reparaciones de puertas, ventanas o muebles a quien quisiera escucharlo. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Arturo caminaba por las calles de la colonia Doctores, cerca de las 11 de la mañana, cargando su pesada caja de herramientas bajo el brazo derecho y limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo gastado. El sol de octubre caía vertical y despiadado, convirtiendo las banquetas de concreto en planchas calientes. Llevaba puesta su camisa de trabajo color beige, remendada en los codos con parches que él mismo había cosido, y su pantalón de mezclilla desgastado pero limpio, lavado a mano la noche anterior en la tarja comunitaria del edificio. Sus botas de trabajo, que alguna vez fueron negras y ahora lucían un gris indefinido, pedían reemplazo desde hacía meses, pero Arturo no tenía los 800 pesos que costarían unas nuevas. Mientras caminaba, observaba cada casa, cada negocio, buscando señales de que alguien pudiera necesitar servicios de carpintería. Una puerta que no cerrara bien, una ventana atascada, un letrero que indicara algún tipo de construcción o remodelación. Pero la calle parecía tranquila ese día, sin ninguna oportunidad visible. Su estómago gruñía, recordándole que solo había desayunado 2 tortillas con sal y un vaso de agua, todo lo que había quedado de su última compra de víveres. Tenía apenas 120 pesos en su cartera, y el viernes tendría que pagar otros 1,000 de renta o enfrentar el desalojo. La desesperación comenzaba a instalarse en su pecho como un peso constante, pero Arturo se negaba a dejarse vencer. Su padre, don Héctor Navarro, que había muerto 7 años atrás de un infarto mientras trabajaba en su taller, le había enseñado que un carpintero nunca se rinde, nunca se queja y siempre mantiene la dignidad sin importar las circunstancias. «Mijo», le decía don Héctor mientras le mostraba cómo hacer una junta de cola de Milano perfecta, «un hombre que trabaja con sus manos y lo hace bien puede caminar con la frente en alto en cualquier lugar del mundo, porque sus manos crean cosas que duran más que él mismo, y eso es lo más cercano a la inmortalidad que un hombre común puede alcanzar».
Mientras Arturo caminaba sin rumbo fijo, tratando de mantener la esperanza, escuchó un ruido de frustración seguido de palabras que sonaban como pequeñas maldiciones. El sonido provenía de una casa modesta de 2 pisos en la calle Doctor Jiménez, una vivienda de clase media que necesitaba pintura pero que se veía bien mantenida en general. En la puerta de entrada, un hombre de unos 35 años en silla de ruedas forcejeaba con una pesada bolsa del supermercado mientras intentaba subir el escalón de entrada. La bolsa se le había caído 2 veces, desparramando latas y paquetes por el suelo, y el hombre mostraba una mezcla de frustración y resignación en su rostro. Arturo se detuvo instintivamente. Como carpintero, su mente automáticamente evaluó el problema. Un escalón de aproximadamente 25 centímetros de altura que creaba una barrera infranqueable para alguien en silla de ruedas. La solución era obvia, una rampa con la inclinación adecuada. Sin pensarlo 2 veces, Arturo dejó su caja de herramientas en el suelo y se acercó respetuosamente. «Disculpe, señor, ¿me permite ayudarlo con esas bolsas?» El hombre en la silla de ruedas levantó la vista, sorprendido. No era común que extraños se ofrecieran a ayudar sin pedir algo a cambio, especialmente en el centro de la ciudad, donde la desconfianza era el modo de supervivencia predeterminado. «Se lo agradecería mucho», respondió el hombre con una sonrisa cansada. «Estos escalones son mi enemigo número 1. Arturo recogió rápidamente las latas y paquetes esparcidos, los colocó de nuevo en la bolsa y ayudó al hombre a subir la silla de ruedas cargando la parte trasera, mientras él impulsaba las ruedas delanteras. Una vez adentro, el hombre se presentó. «Me llamo Fernando Ruiz. Gracias por la ayuda, de verdad. Arturo Navarro para servirle. Soy carpintero». Fernando lo observó con curiosidad renovada. «¿Carpintero? ¡Qué casualidad! Llevo meses queriendo construir una rampa en esa entrada, pero los 3 carpinteros que he contactado me han pedido entre 5 y 7 mil pesos. No tengo ese dinero ahorita». Arturo analizó mentalmente el problema. Una rampa funcional para esa altura requeriría aproximadamente 2,5 metros de largo para mantener una inclinación segura y manejable. Necesitaría madera de pino de buena calidad para la estructura y superficie, tornillos galvanizados para resistir la intemperie y posiblemente algún tratamiento sellador para proteger la madera. Material y trabajo, considerando que él no tenía margen para ganancias significativas, costarían tal vez 1,500 pesos. Pero viendo la situación de Fernando y recordando las enseñanzas de su padre sobre ayudar cuando uno puede, Arturo tomó una decisión que cambiaría su vida. «Señor Fernando, si usted me consigue la madera y los materiales, yo le construyo la rampa sin cobrarle nada por la mano de obra. Solo me paga los materiales». Fernando lo miró incrédulo. «¿Habla en serio? ¿Por qué haría eso?» Arturo sonrió con tristeza. «Porque sé lo que es necesitar ayuda y no tenerla. Y porque mi papá me enseñó que un carpintero verdadero no solo construye cosas, construye soluciones para la gente». Fernando sintió que se le humedecían los ojos. Llevaba 2 años en silla de ruedas después de un accidente automovilístico que le había destrozado la columna vertebral, y en ese tiempo había experimentado tanto la indiferencia como la crueldad casual de una sociedad no diseñada para personas con discapacidad. Pero aquí estaba un completo extraño, claramente necesitado él mismo, ofreciéndole ayuda genuina sin pedir nada a cambio. «Arturo, si hace eso por mí, le juro que voy a encontrar la manera de pagarle bien. No se preocupe por eso, señor Fernando. Solo consígame los materiales y yo le hago un trabajo que va a durar 20 años». Fernando sacó su celular y comenzó a hacer cálculos. «Déjeme ver cuánto dinero tengo disponible. Trabajo desde casa haciendo diseño gráfico y acabo de cobrar un proyecto.
¿Cuánto costarían los materiales? Arturo hizo un cálculo rápido en su cabeza. Unos 1.200 pesos, más o menos. 4 tablas de pino de 2 por 10 pulgadas, tornillos galvanizados, sellador para exterior y tal vez algún antiderrapante para la superficie. Perfecto. Le voy a dar 1.500 para que compre todo y le sobre para sus gastos. Arturo quiso rechazar el extra, pero su estómago vacío y su situación desesperada lo obligaron a aceptar con gratitud. Se lo agradezco de corazón, señor Fernando. Mañana mismo compro los materiales y paso a tomarle las medidas exactas. Al día siguiente, Arturo regresó a la casa de Fernando con los materiales cargados en un diablito prestado que había conseguido en la ferretería. Había invertido el tiempo de la tarde anterior en diseñar mentalmente la rampa perfecta, 2,50 metros de largo, con barandales de seguridad a ambos lados, superficie antiderrapante y una inclinación de exactamente 11 grados que permitiría a Fernando subir y bajar sin esfuerzo excesivo. Fernando salió a recibirlo con una sonrisa genuina. Pensé que tal vez no volvería. No es común encontrar gente que cumpla su palabra. Mi palabra es lo único que tengo, señor Fernando, y mi palabra vale más que cualquier contrato firmado. Arturo comenzó su trabajo con la ceremonia ritual que había aprendido de su padre. Organizó todas sus herramientas en orden de uso previsto. Midió el espacio 3 veces para asegurarse de tener las dimensiones exactas. Y planificó mentalmente cada corte, cada ensamble, cada tornillo. La primera hora la invirtió en cortar las piezas con precisión milimétrica. Usó su sierra de mano para los cortes longitudinales y su serrucho de costilla para los cortes transversales, verificando cada ángulo con su escuadra antes de proceder. Los vecinos comenzaron a asomarse, curiosos de ver a un carpintero trabajando con tanta dedicación en plena calle. Una señora mayor del número 23 le ofreció un vaso de agua fresca. «Qué bueno que alguien le ayuda a Fernando. Ese muchacho es muy buena gente, pero ha batallado mucho». Arturo aceptó el agua con gratitud y continuó trabajando. La segunda hora fue dedicada al ensamblaje de la estructura. Arturo construyó un marco robusto, usando técnicas de carpintería tradicional que había aprendido de su padre. Juntas reforzadas, tornillos en ángulos estratégicos que distribuían el peso uniformemente, y una atención obsesiva a los detalles que garantizaba durabilidad. Fernando lo observaba desde su silla, fascinado por la precisión y el cuidado con que Arturo trabajaba. No había movimientos desperdiciados, no había errores que corregir. Era como ver a un maestro de ajedrez ejecutando una partida perfecta, cada movimiento calculado y deliberado. ¿Hace mucho que se dedica a esto?, preguntó Fernando. 21 años, señor Fernando. Mi papá era carpintero, mi abuelo también. Aprendí desde los 12 años que la madera es como una persona. Si la tratas con respeto y entiendes su naturaleza, te va a responder bien. Si la fuerzas o no la entiendes, se va a rajar, se va a torcer y el trabajo va a salir mal. Mientras hablaba, Arturo seguía trabajando con precisión quirúrgica, asegurando cada junta, verificando cada ángulo. He visto carpinteros que trabajan rápido pero mal, y he visto carpinteros que trabajan lento pero bien. Mi papá me enseñó que lo importante no es cuánto tardas, sino que cuando termines, el trabajo hable por ti. Fernando quedó impresionado no solo por la habilidad técnica, sino por la filosofía de trabajo que Arturo demostraba. Era evidente que este no era simplemente un carpintero buscando dinero fácil, sino un artesano genuino que sentía orgullo por su oficio. La tercera hora fue dedicada a los barandales de seguridad y los detalles finales. Arturo instaló postes verticales cada 60 centímetros, conectados por rieles horizontales a la altura perfecta para que Fernando pudiera agarrarse cómodamente mientras subía.
Cada conexión fue reforzada con tornillos galvanizados de 3 pulgadas, garantizando que la estructura pudiera soportar no solo el peso de Fernando y su silla, sino incluso el peso adicional de alguien ayudándolo si fuera necesario. Cuando llegó el momento de aplicar el sellador y el tratamiento antiderrapante, Arturo explicó cada paso. Este sellador va a proteger la madera del sol y la lluvia. Sin esto, en 6 meses, la madera se pondría gris y empezaría a pudrirse. Con esto va a durar años. Fernando escuchaba con atención, apreciando la educación gratuita que estaba recibiendo. Y este antiderrapante es crucial. Cuando llueva, la madera mojada se vuelve resbaladiza. Esta textura va a darle tracción a las llantas de su silla. 4 horas después de haber comenzado, Arturo dio el último toque de sellador y se incorporó, observando su trabajo con ojo crítico. La rampa era perfecta, inclinación ideal, estructura sólida, barandales seguros, superficie antiderrapante. Era el tipo de trabajo que duraría décadas si se le daba mantenimiento básico. «Lista, señor Fernando. Pruébela usted mismo». Fernando impulsó su silla hacia la rampa con cierta aprensión. No sería la primera vez que una rampa construida por alguien resultaba ser demasiado empinada o inestable. Pero desde el primer momento que sus llantas tocaron la superficie, supo que esto era diferente. La rampa tenía la inclinación perfecta, ni demasiado empinada ni demasiado larga. Subió sin esfuerzo excesivo, se agarró de los barandales que estaban exactamente a la altura correcta y llegó a la puerta de su casa con una facilidad que no había experimentado en 2 años. Bajó la rampa igualmente sin problemas, sonriendo ampliamente. «Arturo, esto es increíble, es perfecta». ¿Cómo supo exactamente qué inclinación darle? Calculé el ángulo basándome en estándares de accesibilidad universal. Una rampa para silla de ruedas debe tener máximo 12 grados de inclinación para ser segura y cómoda. Esta tiene 11. Fernando quedó todavía más impresionado. Este carpintero sin trabajo, que claramente necesitaba dinero, había tomado el tiempo de investigar estándares de accesibilidad para hacer el trabajo correctamente. Eso hablaba de un nivel de profesionalismo y compromiso que Fernando rara vez había visto. «No sé cómo agradecerle, Arturo. Me ha cambiado la vida con esta rampa». Arturo guardó sus herramientas con el mismo cuidado con que las había sacado. «No me agradezca, señor Fernando. Es mi trabajo. Un trabajo bien hecho es su propia recompensa». Lo que Arturo no sabía era que Fernando Ruiz no era simplemente un diseñador gráfico trabajando desde casa. Era el hijo de Roberto Ruiz Sandoval, dueño de Grupo Constructor Ruiz, una de las empresas de construcción más grandes de la zona metropolitana de Ciudad de México, con contratos gubernamentales y privados que sumaban cientos de millones de pesos anuales. Fernando había tenido una discusión filosófica profunda con su padre 2 años atrás, después del accidente. Su padre quería que se mudara de regreso a la mansión familiar en Las Lomas, donde tendría todo tipo de ayuda y adaptaciones, pero Fernando había insistido en mantener su independencia, viviendo en su casa modesta y trabajando como diseñador gráfico independiente. Quería demostrar tanto a sí mismo como a su padre que su discapacidad no lo definía ni lo limitaba. La relación con su padre se había enfriado considerablemente por esa decisión. Roberto Ruiz no entendía por qué su hijo prefería sufrir innecesariamente, en lugar de aceptar la ayuda familiar. Pero Fernando sabía que si aceptaba esa ayuda, nunca recuperaría su sentido de autonomía y propósito. Esa tarde, sin embargo, algo cambió en la perspectiva de Fernando. Había visto a un hombre en circunstancias desesperadas elegir ayudar a un extraño, sin esperar nada a cambio. Había visto competencia profesional excepcional combinada con integridad moral incuestionable.
y supo inmediatamente que tenía que hacer algo al respecto. Esa noche, Fernando hizo algo que no había hecho en 6 meses. Llamó a su padre. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante». La voz de Roberto Ruiz sonó sorprendida al otro lado de la línea. «Fernando, hijo, qué sorpresa. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo?» «No necesito nada para mí, papá, pero encontré a alguien que creo que deberías conocer». Fernando le contó toda la historia. El carpintero desempleado que lo había ayudado con las bolsas del supermercado, la oferta de construir la rampa sin cobrar mano de obra, el trabajo excepcional realizado en solo 4 horas, la atención a estándares de accesibilidad que ni siquiera muchos constructores profesionales respetan. Roberto Ruiz escuchaba con creciente interés. Llevaba 35 años en el negocio de la construcción y había aprendido que el recurso más escaso no era el dinero ni los materiales, sino la gente genuinamente competente y honesta. ¿Y dices que este carpintero está desempleado? Sí, papá. Y por lo que vi hoy, es el tipo de persona que necesitas en tu empresa. No solo es técnicamente excepcional, tiene una ética de trabajo que ya no se ve mucho. Roberto quedó en silencio durante varios segundos. Fernando, dame la dirección de ese hombre. Quiero conocerlo. Papá, él no sabe quién soy yo en realidad. No le he dicho nada sobre ti o sobre la empresa familiar. Mejor todavía, así puedo evaluarlo sin que esté tratando de impresionarme. Al día siguiente, Arturo estaba de nuevo caminando por las calles del centro cuando su celular sonó. Era Fernando. «Arturo, buenos días. Tengo una propuesta para usted. Un conocido mío tiene un proyecto de carpintería y le hablé de usted. ¿Estaría interesado en reunirse con él?» Arturo sintió una chispa de esperanza. «Claro, señor Fernando. ¿De qué tipo de proyecto hablamos?» «Es una remodelación grande. Él quiere conocerlo personalmente primero. ¿Podría ir mañana a las 10 de la mañana a estas oficinas?» Fernando le dictó una dirección en la colonia Nápoles. Arturo la anotó cuidadosamente en un pedazo de papel doblado que llevaba en su cartera. No reconoció la dirección ni tenía idea de qué tipo de empresa era, pero cualquier oportunidad de trabajo era bienvenida. «Ahí estaré, señor Fernando. Muchas gracias por pensar en mí». «Es lo menos que puedo hacer, Arturo. Usted me ayudó a mí. Ahora déjeme ayudarlo a usted». La mañana siguiente, Arturo se presentó 15 minutos antes de la hora acordada en la dirección que Fernando le había dado. Cuando vio el edificio de oficinas corporativas de 10 pisos con el letrero Grupo Constructor Ruiz en la fachada, pensó que había anotado mal la dirección. Verificó el papel 3 veces. No, era el lugar correcto. Con cierta aprensión, entró al lobby impresionante con piso de mármol, fuentes decorativas y recepción de madera fina. La recepcionista, una mujer joven, de unos 25 años, con uniforme corporativo impecable, lo observó con la mezcla de sorpresa y leve desdén que Arturo había aprendido a reconocer. Él, con su ropa de trabajo remendada y su caja de herramientas vieja, claramente no encajaba en ese ambiente de ejecutivos y corbatas. «Buenos días. Vengo a una cita con...» «Bueno, no sé exactamente con quién, pero el señor Fernando Ruiz me citó aquí a las 10. La recepcionista revisó su computadora con expresión de confusión. «¿Arturo Navarro?» «Sí, señorita, ese soy yo». «Un momento, por favor». La recepcionista hizo una llamada rápida, habló en voz baja y colgó con expresión de sorpresa renovada. «Puede subir, piso 9, oficina del director general. Los elevadores están a su derecha». Arturo caminó hacia los elevadores sintiéndose completamente fuera de lugar. Director general. Eso sonaba extremadamente importante. ¿Qué tipo de proyecto querría un director general que requiriera un carpintero desempleado? Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 9, una secretaria ejecutiva lo estaba esperando.
¿Señor Navarro? Por favor, sígame. Lo condujo por un pasillo con paredes decoradas con fotografías de proyectos de construcción masivos, edificios de departamentos, complejos comerciales, hospitales. Finalmente llegaron a una puerta de madera maciza con una placa que decía Roberto Ruiz Sandoval, director general. La secretaria tocó suavemente y abrió. Señor Ruiz, el señor Navarro ha llegado. Que pase, por favor. Arturo entró a una oficina impresionante con vista panorámica de la ciudad, un escritorio masivo de caoba y paredes llenas de reconocimientos, diplomas y fotografías con funcionarios gubernamentales y empresarios importantes. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre de unos 60 años, cabello completamente blanco, traje oscuro perfectamente cortado, y una presencia que transmitía autoridad y éxito. Roberto Ruiz se levantó y extendió su mano. Señor Navarro, mucho gusto. Soy Roberto Ruiz, padre de Fernando. Arturo estrechó su mano comenzando a entender la situación. Mucho gusto, señor Ruiz. No sabía que Fernando era su hijo. Mi hijo me contó lo que hizo por él, la rampa que construyó. Roberto señaló una silla frente a su escritorio. Siéntese, por favor. Quiero que hablemos. Arturo se sentó en el borde de la silla de cuero, su caja de herramientas en el suelo junto a él, sintiéndose como un pez fuera del agua. Roberto lo observaba con la intensidad de alguien que ha aprendido a leer personas en décadas de hacer negocios. Señor Navarro, ¿puedo preguntarle por qué construyó esa rampa para mi hijo sin cobrarle? Arturo eligió sus palabras cuidadosamente. Porque vi que la necesitaba, señor Ruiz, y porque yo sé lo que es necesitar ayuda. Me pareció lo correcto. Incluso estando usted mismo en dificultades económicas, Arturo se sorprendió. ¿Cómo sabe? Mi hijo me dijo que se veía que no la estaba pasando bien. Y tengo ojos, señor Navarro. Su ropa está remendada con esmero. Sus botas necesitan reemplazo. Y su caja de herramientas, aunque vieja, está mantenida con el cuidado de alguien que no puede permitirse reemplazarla. No se ofenda, son solo observaciones. Arturo asintió lentamente. Tiene razón en todo, señor Ruiz. Llevo 5 meses sin trabajo estable, pero eso no significa que no pueda ayudar a alguien cuando veo una oportunidad de hacerlo. Roberto sonrió por primera vez. Esa respuesta me dice mucho sobre su carácter. Ahora déjeme hacerle otra pregunta. Mi hijo dice que usted investigó estándares de accesibilidad para hacer la rampa correctamente. ¿Por qué tomarse esa molestia para un trabajo que no le iba a pagar? Arturo reflexionó un momento antes de responder. Porque un trabajo vale la pena hacerlo bien o no vale la pena hacerlo. Mi padre me enseñó que cada cosa que uno construye lleva su nombre para siempre, aunque nadie más lo sepa. Si iba a construir esa rampa, tenía que ser una rampa que funcionara perfectamente y durara años. No hay otra manera de trabajar. Roberto se reclinó en su silla, una sonrisa amplia en su rostro. Había hecho la pregunta correcta y había recibido exactamente la respuesta que esperaba escuchar. Señor Navarro, permítame contarle sobre mi empresa. Grupo Constructor Ruiz tiene 300 empleados. Facturamos 400 millones de pesos al año y construimos todo tipo de edificios en la zona metropolitana. Pero tengo un problema muy particular que llevo 2 años tratando de resolver. Arturo escuchaba con atención, sin entender todavía hacia dónde iba la conversación. Mi problema es que todos mis contratos nuevos, especialmente los gubernamentales, requieren cumplimiento estricto de normas de accesibilidad universal. Rampas, barandales, puertas anchas, baños adaptados, todo. Y he descubierto que la mayoría de mis carpinteros y constructores no tienen ni idea de cómo hacer estas cosas correctamente.
Construyen rampas demasiado empinadas, barandales a la altura equivocada, puertas que no abren lo suficiente. He tenido que rehacer trabajos 3 o 4 veces, perdiendo tiempo y dinero. Arturo comenzaba a entender. Y mi hijo me dice que usted, un carpintero sin trabajo que nunca había construido una rampa de accesibilidad antes, investigó por su cuenta y la hizo perfecta a la primera. Eso me dice que usted tiene algo que no puedo enseñar, la mentalidad de hacer las cosas bien. Roberto se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Señor Navarro, quiero ofrecerle trabajo, pero no como carpintero común. Quiero que sea supervisor de carpintería y accesibilidad universal para toda la empresa. Su trabajo sería supervisar todos los aspectos de carpintería en nuestros proyectos y asegurarse de que cumplamos al 100% con todas las normas de accesibilidad. Arturo se quedó en silencio durante varios segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Señor Ruiz, yo le agradezco muchísimo la oferta, pero nunca he sido supervisor. No tengo estudios formales, no tengo certificaciones, solo tengo experiencia práctica. Exactamente. Yo ya tengo ingenieros con certificaciones y diplomas. Lo que no tengo es alguien que genuinamente se preocupe por hacer las cosas bien y que tenga la humildad de investigar lo que no sabe. Eso no se enseña en ninguna universidad. Roberto regresó a su escritorio y sacó un folder. El puesto paga 35,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por proyectos completados a tiempo y sin problemas. Tendrá un equipo de 5 carpinteros bajo su mando, acceso a todas las herramientas y materiales que necesite, y un vehículo de la empresa para trasladarse entre proyectos. 35,000 pesos mensuales era más dinero del que Arturo había ganado en su vida. En su mejor momento en la carpintería que cerró, ganaba 9,000 al mes. Señor Ruiz, yo no sé qué decir. Esto es más de lo que jamás esperé. Roberto sonrió comprensivamente. Déjeme adivinar, está pensando que no se lo merece, que no está calificado, que hay gente mejor preparada. Arturo asintió honestamente. Esos pensamientos cruzaron mi mente. Sí. Pues déjeme decirle algo que aprendí en 35 años, construyendo esta empresa. Los títulos y certificados son fáciles de conseguir. Lo que es difícil de encontrar es integridad, compromiso con la calidad y la capacidad de hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Usted demostró esas 3 cosas construyendo una rampa para mi hijo. Roberto deslizó el folder a través del escritorio. Aquí está el contrato. Tómese el tiempo que necesite para revisarlo. Quiero una respuesta en 48 horas. Arturo tomó el folder con manos temblorosas. Las palabras se veían borrosas, porque sus ojos se habían llenado de lágrimas que se negaba a derramar frente a este hombre exitoso. Señor Ruiz, necesito preguntarle algo. Adelante. ¿Por qué yo? Debe haber cientos de carpinteros más experimentados, con mejor educación, con certificaciones oficiales. Roberto lo miró directamente a los ojos. Porque en 35 años he aprendido que puedo enseñarle a alguien técnicas de construcción, puedo mandarlo a cursos de certificación, puedo darle las mejores herramientas. Pero no puedo enseñarle a alguien a tener honor, a preocuparse genuinamente por hacer las cosas bien, a ayudar a otros sin esperar recompensa. Eso o lo traes en la sangre o no lo traes, y usted lo trae. Esa noche, Arturo regresó a su cuartito en la azotea, pero por primera vez en meses no sintió el peso opresivo de las paredes estrechas y el techo bajo. Se sentó en su cama estrecha y leyó el contrato completo 4 veces. No era un sueño. El salario, los beneficios, las responsabilidades, todo estaba ahí en papel oficial con membrete de la empresa. Era la oportunidad que había estado esperando durante 5 meses de desesperación. Pero más allá del dinero y la seguridad,
Lo que realmente lo emocionaba era la oportunidad de hacer lo que amaba, de aplicar todo lo que su padre le había enseñado, de construir cosas que importaran y duraran. A la mañana siguiente, Arturo se presentó en las oficinas de Grupo Constructor Ruiz con el contrato firmado. Roberto lo recibió con una sonrisa genuina. Bienvenido al equipo, Arturo. Ahora déjeme presentarlo con su nuevo equipo y mostrarle nuestros proyectos actuales. Los siguientes días fueron un torbellino de información y aprendizaje acelerado. Roberto personalmente le mostró los 3 proyectos principales que la empresa tenía en construcción: un complejo de departamentos en Polanco, una escuela pública en Iztapalapa y un centro comunitario en Nezahualcóyotl. En cada proyecto, Roberto señalaba problemas específicos de accesibilidad que necesitaban atención urgente. En el complejo de Polanco, las rampas de acceso habían sido construidas con una inclinación de 15 grados, demasiado empinadas para cumplir con las normas. En la escuela de Iztapalapa, los baños adaptados para personas con discapacidad tenían las puertas demasiado estrechas. En el centro comunitario de Nezahualcóyotl, los barandales estaban instalados a la altura incorrecta. Estos son los tipos de problemas que quiero que usted identifique antes de que se conviertan en problemas, explicó Roberto. Cada vez que tenemos que rehacer algo, perdemos dinero y tiempo. Pero más importante, estamos fallándole a la gente que va a usar estos espacios. Arturo tomaba notas meticulosas, fotografiaba cada problema y ya estaba formulando soluciones en su mente. Su equipo de 5 carpinteros inicialmente mostró escepticismo hacia el nuevo supervisor. Arturo no tenía la apariencia de un ejecutivo. No hablaba con terminología técnica complicada y admitía abiertamente cuando no sabía algo. Pero cuando comenzó a trabajar con ellos, el escepticismo se transformó rápidamente en respeto. El primer proyecto que Roberto asignó al equipo de Arturo fue corregir todas las rampas en el complejo de Polanco. Era un desafío considerable. 6 rampas que habían sido construidas incorrectamente tenían que ser demolidas y reconstruidas según especificaciones correctas, y el trabajo tenía que completarse en 2 semanas para no retrasar la entrega del proyecto completo. Arturo convocó a su equipo para la primera junta. Compañeros, sé que muchos de ustedes tienen más experiencia en construcción grande que yo. Yo vengo de carpinterías pequeñas y trabajos individuales, pero les voy a pedir que me den oportunidad de mostrarles cómo podemos hacer este trabajo no solo bien, sino perfecto. Uno de los carpinteros, Miguel Ángel Torres, un hombre de unos 50 años con 30 años de experiencia en construcción, fue directo. Con todo respeto, jefe, nosotros ya sabemos hacer rampas. El problema es que los arquitectos nos dan planos incorrectos y nosotros solo seguimos los planos. Arturo asintió comprensivamente. Tiene razón, Miguel Ángel. Pero parte de nuestro trabajo es identificar cuando los planos están mal y corregirlos antes de construir. Eso nos va a ahorrar tiempo y dinero a largo plazo. Durante las siguientes 2 semanas, Arturo trabajó hombro a hombro con su equipo, demostrando con el ejemplo. Él personalmente calculó la inclinación correcta para cada rampa, verificó que los barandales estuvieran a la altura exacta y se aseguró de que cada detalle cumpliera con las normas de accesibilidad universal que había estudiado exhaustivamente. Su estrategia fue enseñar mientras trabajaba. Miren, compañeros, una rampa de accesibilidad tiene que tener máximo 12 grados de inclinación. ¿Por qué? Porque una persona en silla de ruedas tiene que poder subir sin ayuda y sin agotarse. Si la hacemos más empinada, estamos creando una barrera en lugar de eliminarla. El equipo comenzó a entender no solo cómo hacer las cosas correctamente, sino por qué era importante hacerlas así. La transformación en su manera de trabajar fue notable.
Empezaron a medir 3 veces antes de cortar, a verificar ángulos constantemente, a pensar en la persona que usaría lo que estaban construyendo. Cuando las 6 rampas estuvieron terminadas, Roberto vino personalmente a inspeccionarlas. Llevó consigo a Fernando en su silla de ruedas para probarlas todas. Fernando subió y bajó cada rampa sin ninguna dificultad, sonriendo ampliamente. «Papá, estas son perfectas, mejor que cualquier rampa que haya usado en edificios comerciales». Roberto observaba a Arturo con satisfacción profunda. «Arturo, excelente trabajo. Pero ahora viene el siguiente desafío». Le explicó que acababan de ganar un contrato muy importante, la construcción de un centro de rehabilitación para personas con discapacidades físicas en la colonia del Valle. Era un proyecto de 50 millones de pesos que requeriría cumplimiento absoluto con todas las normas de accesibilidad universal, y donde cada detalle de carpintería sería crítico. Este proyecto va a definir la reputación de nuestra empresa en este sector. Necesito que usted supervise personalmente cada aspecto de carpintería y accesibilidad. Es mucha responsabilidad. Arturo sintió el peso de la confianza que Roberto estaba depositando en él. «No lo voy a defraudar, señor Roberto. Esto es exactamente el tipo de proyecto para el que nací». Durante los siguientes 8 meses, Arturo se sumergió completamente en el proyecto del centro de rehabilitación. Trabajaba de sol a sol, supervisando cada detalle, las rampas de acceso principal, las barras de apoyo en cada baño, las puertas extra anchas, los mostradores a altura accesible, los pasillos con anchura reglamentaria, los elevadores con controles a la altura correcta. Pero más allá de simplemente cumplir con las normas, Arturo añadía toques personales basados en su experiencia con Fernando. Sugirió texturas táctiles en los pasillos para personas con discapacidad visual. Diseñó áreas de descanso estratégicamente ubicadas para personas que se cansaran caminando con muletas. Instaló espejos a diferentes alturas para acomodar tanto a personas de pie como en silla de ruedas. Cada detalle fue pensado desde la perspectiva de las personas que usarían el espacio. Fernando visitaba regularmente el proyecto, probando cada elemento y dando retroalimentación valiosa. «Arturo, esto es increíble. Cada detalle muestra que realmente entiendes lo que necesitamos». El equipo de Arturo había crecido a 12 carpinteros, todos entrenados personalmente por él en la filosofía de construcción con propósito. Ya no solo seguían planos ciegamente, pensaban críticamente sobre cada elemento que construían. Cuando el centro de rehabilitación fue inaugurado, fue un éxito rotundo. La directora del centro, la doctora Patricia Mendoza, una especialista en medicina de rehabilitación, hizo un comentario que llegó a oídos de Roberto. «Este es el primer centro de rehabilitación que he visto en México donde absolutamente cada detalle fue diseñado pensando en nuestros pacientes. Quien supervisó la construcción realmente entiende accesibilidad». El éxito del centro de rehabilitación abrió puertas masivas para Grupo Constructor Ruiz. Comenzaron a recibir contratos de hospitales, escuelas especiales y dependencias gubernamentales que necesitaban espacios verdaderamente accesibles. En un año, la División de Proyectos de Accesibilidad Universal, que Arturo supervisaba, se había convertido en el departamento más rentable de toda la empresa. Roberto promovió a Arturo a director de Accesibilidad Universal, con un equipo de 30 personas y un salario de 60,000 pesos mensuales. Pero el éxito no cambió a Arturo. Siguió siendo el mismo hombre humilde que había construido una rampa gratis para un desconocido. Siguió llegando temprano. Siguió trabajando con sus manos cuando era necesario, siguió tratando a cada miembro de su equipo con respeto y paciencia. Y lo más importante, no olvidó de dónde venía.
Un año y medio después de haber construido la rampa para Fernando, Arturo estaba supervisando un proyecto en la colonia Doctores cuando vio algo que lo transportó al pasado. Un carpintero joven, de unos 28 años, sentado en la banqueta con una caja de herramientas vieja, la mirada perdida de alguien que ha buscado trabajo demasiado tiempo sin éxito. Arturo se detuvo inmediatamente. La escena era demasiado familiar, demasiado similar a lo que él había vivido no hacía tanto tiempo. «Buenos días, joven. ¿Busca trabajo?» El carpintero levantó la vista sin mucha esperanza. «Sí, señor. Soy carpintero. Busco cualquier chamba, por pequeña que sea. ¿Cómo se llama?» «Leonardo Mora, para servirle». «Leonardo, yo trabajo en una empresa de construcción que siempre necesita carpinteros buenos. ¿Estaría dispuesto a hacer una prueba práctica?» Los ojos de Leonardo se iluminaron con esperanza cautelosa. «¿Habla en serio, señor?» «Muy en serio, pero la prueba va a ser difícil. Si la pasa, tiene trabajo garantizado con buen sueldo. Si no la pasa, al menos va a aprender algo». Al día siguiente, Arturo llevó a Leonardo a las oficinas de Grupo Constructor Ruiz. Lo primero que hizo fue presentarlo con Roberto. «Señor Roberto, encontré a alguien que me recuerda a mí hace año y medio. ¿Puedo darle la misma oportunidad que usted me dio?» Roberto sonrió ampliamente. «Arturo, usted ya no necesita pedirme permiso para contratar gente. Tiene autonomía completa en su departamento. Si cree que este joven tiene potencial, dele oportunidad». La prueba que Arturo diseñó para Leonardo era similar a lo que él había experimentado: construir una rampa de accesibilidad completa con especificaciones exactas en un tiempo limitado. Leonardo trabajó durante 6 horas con la concentración de alguien que sabe que su futuro depende de ese momento. Cuando terminó, la rampa no era perfecta, pero mostraba competencia técnica sólida y atención al detalle. «Leonardo, pasaste la prueba. Bienvenido al equipo. Vas a empezar como aprendiz con un sueldo de 15,000 pesos mensuales mientras te entreno». Leonardo no podía creer lo que escuchaba. «Señor Arturo, ¿15,000? Yo nunca he ganado más de 6,000. Pues ahora vas a ganar 15, y si demuestras que vales, en 6 meses puedes estar ganando 20. Pero a cambio, te voy a exigir perfección en todo lo que hagas». Leonardo se integró al equipo con el entusiasmo y dedicación de alguien que ha recibido una segunda oportunidad. Llegaba 1 hora antes que todos, se quedaba después de que todos se iban, hacía preguntas inteligentes y absorbía cada enseñanza como esponja. Arturo lo tomó bajo su ala personal, transmitiéndole no solo técnicas de carpintería avanzada, sino los valores que su padre le había enseñado y que ahora definían su carrera: respeto por el material, orgullo por el trabajo bien hecho, pensamiento en las personas que usarían lo que construías. 6 meses después, Leonardo ya era un carpintero respetado en el equipo, y Arturo lo había promovido a carpintero líder con un salario de 22,000 pesos mensuales. Un día, mientras trabajaban juntos instalando barandales de seguridad en una escuela, Leonardo le dijo: «Jefe, yo no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Me salvó la vida literalmente». Arturo sonrió mientras verificaba la altura exacta del barandal con su nivel. «No me agradezcas a mí, Leonardo. Agradécele a la vida, y cuando tengas oportunidad, ayuda a alguien más que lo necesite. Así es como funciona esto». Durante los siguientes 2 años, Arturo continuó con esta práctica. Cada mes buscaba activamente carpinteros desempleados con potencial, les daba oportunidad de demostrar su valor y los integraba a su equipo si pasaban las pruebas. En 2 años había ayudado directamente a conseguir trabajo a 17 carpinteros, todos los cuales prosperaron bajo su liderazgo. La empresa de Roberto creció exponencialmente.
Grupo Constructor Ruiz se convirtió en la empresa líder en México para proyectos de accesibilidad universal, con contratos en todo el país. Roberto abrió oficinas en Guadalajara, Monterrey y Tijuana, y en cada una, Arturo supervisó el establecimiento de departamentos de accesibilidad con los mismos estándares de excelencia. 3 años después del día en que construyó una rampa para un desconocido en silla de ruedas, Arturo era vicepresidente de Accesibilidad Universal de Grupo Constructor Ruiz, con un equipo de 120 personas en 4 ciudades, un salario de 120,000 pesos mensuales y la satisfacción de saber que su trabajo estaba mejorando genuinamente la vida de miles de personas con discapacidad en todo México. Se había mudado a un departamento cómodo en la colonia del Valle, pero seguía visitando el mercado de la Merced regularmente, no para recordar tiempos difíciles, sino para mantener contacto con sus raíces y para seguir buscando talento oculto que necesitara oportunidad. Una tarde de viernes, 3 años después de su primera conversación, Roberto llamó a Arturo a su oficina. «Arturo, necesito hablar contigo sobre algo importante». Cuando Arturo llegó, encontró no solo a Roberto, sino también a Fernando. «Siéntate, por favor. Tengo una propuesta para ti». Roberto se reclinó en su silla con la expresión de alguien que ha tomado una decisión importante. «Arturo, en 3 años has transformado completamente esta empresa. Hemos cuadruplicado nuestros ingresos en el sector de accesibilidad, tenemos la mejor reputación del país en este campo y has creado empleos de calidad para más de 100 personas. Más importante, has mantenido los valores que te trajeron aquí». Fernando intervino. «Arturo, mi papá está pensando en retirarse gradualmente. Quiere pasar más tiempo viajando, disfrutando la vida. Yo voy a tomar la dirección general de la empresa, pero necesitamos a alguien más en la estructura de liderazgo». Roberto continuó. «Te estoy ofreciendo sociedad minoritaria, 10% de la empresa a valor de mercado, con opción de compra del 10% adicional en 5 años. Además, quiero que seas parte del consejo directivo con voz y voto en todas las decisiones estratégicas». Arturo se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que le estaban ofreciendo. 10% de una empresa que facturaba 800 millones de pesos anuales. Era un salto que parecía imposible. «Roberto, Fernando, yo no tengo capital para comprar 10% de esta empresa». Roberto sonrió. «No necesitas comprarlo todo en efectivo. Te lo vamos a financiar internamente y lo pagas con tus dividendos futuros. La empresa vale lo suficiente como para que los dividendos de tu 10% cubran el costo en 5 años». Fernando añadió. «Arturo, esto no es caridad ni un favor. Es un reconocimiento de lo que has construido y una inversión en el futuro de la empresa. Te lo has ganado 100 veces». «Pero hay una condición», dijo Roberto. «Quiero que prometas que siempre vas a mantener los valores que te trajeron aquí, que nunca vas a olvidar cómo te sentiste ese día que caminabas por las calles buscando trabajo, que siempre vas a ser el tipo de líder que busca talento en lugares inesperados y da oportunidades a gente que se lo merece». Arturo extendió su mano, primero a Roberto y luego a Fernando. «Trato hecho, socios». Esa tarde firmaron los documentos que convertían a Arturo Navarro, el carpintero que había dormido en una azotea de la colonia Doctores, en socio minoritario y miembro del consejo directivo de una de las empresas de construcción más exitosas de México. La ceremonia de firma fue íntima, pero significativa. Roberto insistió en hacerla en el lugar donde todo había comenzado, frente a la casa de Fernando, junto a la rampa que Arturo había construido 3 años atrás. La rampa seguía en perfectas condiciones, testimonio de la calidad del trabajo original. «Esta rampa», dijo Roberto mientras firmaban los documentos,
Es el símbolo de todo lo que valoramos en esta empresa: calidad, integridad y genuina preocupación por las personas. Nunca la vamos a quitar, incluso cuando Fernando se mude a una casa sin escalones. Es nuestro recordatorio permanente de cómo empezó todo esto. Fernando añadió con emoción evidente: Arturo, ese día que construiste esta rampa, no solo me diste movilidad física, me diste esperanza de que todavía hay gente buena en el mundo, y esa esperanza transformó mi relación con mi padre. Por eso estoy aquí hoy, trabajando con él en lugar de peleando con él. Los tres hombres brindaron con champán, celebrando no solo un acuerdo de negocios, sino una amistad genuina, forjada en circunstancias excepcionales. 5 años después, Grupo Constructor Ruiz Navarro, habían añadido el apellido de Arturo al nombre de la empresa, era reconocida internacionalmente como líder en construcción de espacios accesibles. Tenían proyectos en toda América Latina, habían ganado premios internacionales de diseño inclusivo y empleaban a más de 500 personas en 8 ciudades. Arturo mantenía su tradición de buscar carpinteros talentosos cada mes. En 8 años había ayudado directamente a conseguir trabajo a 63 carpinteros, y muchos de ellos ahora eran líderes de equipo o supervisores en diferentes proyectos. Pero su mayor satisfacción no venía del éxito financiero ni del reconocimiento profesional. Venía de recibir llamadas como la que recibió un martes por la tarde. ¿Señor Arturo Navarro? Sí, habla Arturo. Mi nombre es Daniela Mora. Usted le dio trabajo a mi hermano Leonardo hace 5 años. Por supuesto que lo recuerdo. Leonardo es uno de mis mejores supervisores ahora. Quería que supiera que Leonardo se acaba de casar, compró su casa y va a ser papá. Y todo eso es posible porque usted le dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Mi familia entera le está eternamente agradecida. Arturo colgó el teléfono con lágrimas en los ojos. Esos eran los momentos que le recordaban por qué hacía lo que hacía. Un sábado por la tarde, 8 años después de haber construido la rampa que cambió su vida, Arturo caminaba por las calles de la colonia Doctores, cerca de donde había rentado su cuartito en la azotea. La zona se veía diferente ahora, más limpia, con varios proyectos de renovación urbana en marcha. Algunos de esos proyectos eran de su propia empresa. Mientras caminaba, vio a un carpintero mayor, de unos 65 años, sentado en una banca del parque, mirando al vacío con la expresión de alguien que ha perdido el rumbo. A su lado tenía una caja de herramientas oxidada que había visto mejores días. Arturo se sentó junto a él. «Buenas tardes, maestro». El hombre mayor lo miró con ojos cansados. «Buenas tardes, joven. Esa caja de herramientas se ve vivida. Debe tener muchas historias que contar». El hombre sonrió tristemente. 40 años de historias, joven. Pero ya nadie quiere contratar carpinteros viejos. Dicen que ya no servimos, que somos muy lentos, que no conocemos las técnicas modernas. ¿Cómo se llama, maestro? Héctor Navarro, para servirle. Arturo sintió que el corazón se le detenía. Ese era el nombre de su padre, que había muerto hacía 13 años. Don Héctor, usted tuvo hijos. El hombre mayor asintió con tristeza. Tuve un hijo, Arturo, que se dedicaba a la carpintería, pero lo perdí de vista hace muchos años. Supe que le iba mal, que no encontraba trabajo estable. Siempre he esperado que esté bien, donde quiera que esté. Arturo sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Después de 13 años creyendo que su padre había muerto, resultaba que había estado vivo todo este tiempo. «Papá, soy yo. Soy Arturo». El reencuentro fue emotivo y prolongado. Resultó que había habido un error trágico. Héctor Navarro había estado gravemente enfermo con un infarto, y alguien le había dicho erróneamente a Arturo que había muerto. Cuando Héctor se recuperó, trató de buscar a su hijo,
pero Arturo ya se había mudado del cuartito de azotea y no tenía manera de localizarlo. «Hijo, me dijeron que andabas muy mal, sin trabajo, viviendo en la calle casi. Traté de encontrarte por todos lados». Arturo tomó las manos curtidas de su padre entre las suyas. «Papá, tengo tanto que contarle». Durante las siguientes horas, sentados en esa banca del parque, Arturo le contó toda la historia. La rampa para Fernando, el encuentro con Roberto, la transformación de su vida, el ascenso profesional, la sociedad en la empresa. Héctor escuchaba con lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Hijo, siempre supe que ibas a llegar lejos. Siempre te vi esa chispa especial, esa obsesión por hacer las cosas bien. Todo lo que soy se lo debo a usted, papá. A todo lo que me enseñó sobre carpintería, sobre integridad, sobre nunca rendirse». Arturo llevó a su padre a conocer las oficinas de Grupo Constructor Ruiz Navarro. Cuando Héctor vio el nombre de su hijo en el letrero de la empresa, no pudo contener el llanto. «Hijo mío, lograste lo que yo siempre soñé, pero nunca pude alcanzar». Roberto y Fernando se emocionaron genuinamente cuando conocieron a Héctor. «Señor Navarro», dijo Roberto estrechando su mano con respeto, «usted debe estar muy orgulloso de su hijo. Es el mejor hombre que he conocido y le debo mucho». Héctor sonrió con orgullo paterno. «Siempre estuve orgulloso de él, señor Ruiz. Incluso cuando pensaba que lo había perdido, sabía en mi corazón que dondequiera que estuviera, seguía siendo el hombre honesto y trabajador que había criado». Arturo le ofreció trabajo a su padre en la empresa, pero Héctor, con la sabiduría de sus años, declinó gentilmente. «Hijo, ya hice mi parte. Ya di todo lo que tenía que dar en este mundo. Ahora mi trabajo es estar orgulloso de ti y disfrutar verte volar todavía más alto». En lugar de trabajo, Arturo le compró una casa cómoda en la colonia Narvarte, cerca de su propio departamento, y se aseguró de que su padre tuviera todo lo que necesitaba para vivir con dignidad y comodidad. Padre e hijo comenzaron a verse cada domingo sin falta, compartiendo comidas y poniéndose al día de los 13 años perdidos. La historia de Arturo Navarro se convirtió en leyenda en la industria de la construcción mexicana, no solo por su éxito empresarial, sino por la manera como había mantenido sus valores y había creado oportunidades para otros. En escuelas técnicas de todo el país contaban su historia como ejemplo de que la integridad y el trabajo duro siempre encuentran recompensa. Pero para Arturo, el verdadero éxito no se medía en dinero, reconocimientos o títulos corporativos. Se medía en las llamadas de familiares agradeciéndole por haber cambiado la vida de sus seres queridos. Se medía en ver edificios por toda la ciudad con rampas y accesos que él había supervisado, sabiendo que estaban mejorando la vida de personas con discapacidad. Se medía en poder abrazar a su padre cada domingo y contarle sobre los proyectos de la empresa. Y cada vez que veía una rampa de accesibilidad, recordaba a Fernando Ruiz luchando con las bolsas del supermercado en aquel escalón imposible. Recordaba la decisión de ayudar sin esperar nada a cambio. Recordaba que esa simple decisión de hacer lo correcto había transformado completamente su vida y la de docenas de personas más. Porque al final, como le había enseñado su padre y como él ahora enseñaba a otros, la verdadera madera de un carpintero no se mide solo por su habilidad para trabajar la madera, sino por su capacidad de construir no solo estructuras físicas, sino puentes entre personas, oportunidades para otros y una sociedad más justa e inclusiva. Y esa era la construcción más importante de todas. 10 años después de construir aquella rampa, Arturo estaba en la inauguración del Hospital Nacional de Rehabilitación que su empresa había construido, el proyecto más grande y complejo de su carrera.
Mientras cortaba el listón junto a funcionarios gubernamentales y líderes comunitarios, su mirada se desvió hacia la rampa de entrada principal. Era una rampa perfecta, con exactamente 11 grados de inclinación, barandales a la altura correcta, superficie antiderrapante, todo diseñado con amor y precisión. Y en ese momento entendió completamente el poder de una simple decisión de ayudar a un extraño. Esa rampa que construyó hace 10 años no solo le dio movilidad a Fernando. Inició una cadena de eventos que eventualmente resultó en este hospital, en los cientos de proyectos de accesibilidad por todo el país, en las 63 personas que habían encontrado empleo digno gracias a él, en el reencuentro con su padre. Todo porque eligió hacer lo correcto en un momento cuando habría sido más fácil simplemente seguir caminando. Esa noche, en la cena de celebración, Arturo levantó su copa y propuso un brindis. Por los momentos que cambian vidas, por las decisiones de ayudar cuando uno también necesita ayuda, por creer que la bondad siempre encuentra su recompensa, y por recordar siempre que somos tan grandes como nuestra capacidad de ver grandeza en otros y ayudarles a alcanzarla. Roberto, Fernando, Héctor y todos los presentes levantaron sus copas. La historia del carpintero que construyó una rampa continuaba escribiéndose, un acto de bondad a la vez, una oportunidad creada a la vez, una vida transformada a la vez.